Mi vida, el estudio de hoy es para ti, ¿Por qué, amor? porque te ayudará con ese estudiante que no progresa. Welcome to the Bible study through this week's Watchtower. Será un privilegio analizar el artículo 27 del estudio de la Atalaya para esta ocasión, que corresponde a la semana del 8 al 14 de septiembre. Se titula ¿Cómo ayudar a un estudiante a tomar la decisión de servirle a Jehová? El texto que sirve como base para este análisis es: Estén firmes en la fe. Sean fuertes, basado en la primera carta a los Corintios 16:13. En este tema veremos qué podemos hacer para ayudar a un estudiante de la Biblia a tener la fe y el valor necesarios para convertirse en testigo de Jehová. Iniciemos con las preguntas 1 y 2. Inciso A. ¿Por qué dudan algunos estudiantes de la Biblia a la hora de hacerse testigos de Jehová? Inciso B. ¿Qué veremos en este artículo? Párrafo 1. Cuando estabas decidiendo si querías ser testigo de Jehová, ¿hubo cosas que te hicieron dudar? Quizás temías que tus compañeros de trabajo, amigos o familia se pusieran en tu contra. O puede que pensaras que nunca podrías vivir a la altura de las normas de Dios. Si fue así, podrás entender a los estudiantes de la Biblia que parece que no se deciden a dar el paso de hacerse testigos de Jehová. Párrafo 2. Jesús sabía que ese tipo de miedos pueden detener el crecimiento espiritual de una persona, pero no dio por perdidos a quienes dudaban si hacerse seguidores de Él o no. Si imitamos su ejemplo, podremos ayudar a los estudiantes a 1. Identificar los obstáculos que impiden su progreso. 2. Amar más a Jehová. 3. Hacer cambios en sus prioridades. Y 4. Superar sus dificultades. ¿Cómo podemos imitar a Jesús y usar el libro Disfrute de la vida para ayudar a un estudiante a hacerse testigo de Jehová? Leamos la cita bíblica de los párrafos 1 y 2. Mateo 13:20 al 22. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría. Pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen, y por eso la palabra no da fruto. Pregunta 1 y 2. Inciso A. ¿Por qué dudan algunos estudiantes de la Biblia a la hora de hacerse testigos de Jehová? Respuesta principal. Inciso A. Algunos estudiantes de la Biblia dudan en hacerse testigos por temor a la reacción de sus compañeros de trabajo, amigos o familia, o porque creen que no podrán vivir a la altura de las justas normas de Jehová. Respuesta adicional. Inciso A. El temor al hombre es una trampa muy común. La publicación Perspicacia para comprender las Escrituras nos recuerda que este temor puede minar la fe de una persona y hacer que desobedezca a Dios. Por eso, es vital ayudar al estudiante a cultivar un temor sano y reverente a Jehová, que es mucho más poderoso que cualquier hombre. Inciso B. ¿Qué veremos en este artículo? Respuesta. Principal, inciso B. En este artículo veremos cómo, al imitar el ejemplo de Jesús, podemos ayudar a los estudiantes a identificar sus obstáculos, a amar más a Jehová, a cambiar sus prioridades y a superar sus dificultades para que progresen espiritualmente. Respuesta adicional. Inciso B. El objetivo final de nuestro ministerio de enseñanza es hacer discípulos, no solo dar clases. El libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová explica que esto implica ayudar a las personas a observar todas las cosas que Jesús ha mandado, lo cual incluye bautizarse y participar activamente en la congregación. Entremos al subtítulo que se llama Ayuda a tu estudiante a identificar los obstáculos que impiden su progreso. Pregunta 3.
¿Qué obstáculo pudo impedirle a Nicodemo hacerse discípulo de Jesús? Párrafo 3. Nicodemo fue un líder importante de los judíos. Este hombre se encontró con un obstáculo que le impedía hacerse discípulo de Jesús. Tan solo unos 6 meses después de que Jesús comenzara su ministerio, Nicodemo ya se había dado cuenta de que era el Mesías. Aún así, prefirió hablar con Jesús en secreto por miedo a los judíos. Quizás pensó en todo lo que podía perder si se hacía su discípulo. La nota final del párrafo dice: 2 años y medio después de esta conversación con Jesús, Nicodemo todavía era miembro del Tribunal Supremo de los Judíos. Algunos historiadores opinan que Nicodemo se hizo discípulo de Jesús solo después de su muerte. Las citas bíblicas del párrafo 3 mencionan Juan 3:1 y 2. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Él fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Juan 7:13. Pero claro, nadie se atrevía a hablar de él en público por miedo a los judíos. Juan 12:42. De todas formas, hasta muchos gobernantes de los judíos pusieron su fe en él, pero no lo reconocían abiertamente por miedo a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga. Pregunta 3. ¿Qué obstáculo pudo impedirle a Nicodemo hacerse discípulo de Jesús? Respuesta. Principal del párrafo 3. El obstáculo principal que pudo haber impedido a Nicodemo hacerse discípulo de Jesús fue el temor al hombre. Siendo un líder judío importante, en Juan 7:13 se nos muestra que prefirió hablar con Jesús en secreto por miedo a los judíos, pues seguramente temía perder su posición y prestigio si se asociaba públicamente con él. Respuesta adicional del párrafo 3. La obra Perspicacia, en el artículo sobre Nicodemo, explica que su temor era comprensible, pues como miembro del Sanedrín, reconocer abiertamente a Jesús como el Mesías habría significado la expulsión de la sinagoga y la pérdida de su prestigio. Sin embargo, su progreso espiritual es evidente cuando, después de la muerte de Jesús, se unió a José de Arimatea para preparar el cuerpo de Jesús para el entierro, un acto que requirió un gran valor. Juan 19:38-40. Pregunta 4. ¿Cómo ayudó Jesús a Nicodemo a entender lo que Dios esperaba de él? Párrafo 4. Nicodemo conocía muy bien la ley de Moisés, pero necesitaba que alguien lo ayudara a entender qué esperaba Jehová que hiciera. ¿Cómo lo ayudó Jesús? Dedicándole tiempo. Incluso estuvo dispuesto a encontrarse con él por la noche. Además, le explicó con toda claridad lo que tenía que hacer para ser su discípulo: arrepentirse de sus pecados, bautizarse en agua y demostrar que tenía fe en el Hijo de Dios. Las citas bíblicas del párrafo 4 dicen: Juan 3:5. Jesús le contestó: De verdad te aseguro que, si uno no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:14-21. Y así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que él juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que demuestra fe en él no será juzgado. El que no demuestra fe ya ha sido juzgado, porque no ha demostrado fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la base del juicio: que la luz vino al mundo, y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz, y no va a la luz, para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios.
Pregunta 4. ¿Cómo ayudó Jesús a Nicodemo a entender lo que Dios esperaba de él? Respuesta principal 4. Jesús ayudó a Nicodemo dedicándole tiempo personalmente, incluso de noche, y le explicó con total claridad lo que Jehová esperaba de él. Como se registra en Juan 3:5, Jesús le enseñó que para entrar en el reino de Dios era necesario nacer del agua y del Espíritu, lo cual implicaba arrepentirse, bautizarse y demostrar fe en él. Respuesta adicional 4. El método de enseñanza de Jesús era personal y profundo. Jesús no se limitó a decirle que tenía que creer. Le explicó la razón por la que era tan importante tener fe. Esto nos enseña a no solo presentar los requisitos de Jehová, sino a explicar el amoroso propósito que hay detrás de ellos. Pregunta 5. ¿Qué podemos hacer para ayudar a un estudiante a ver lo que le impide servir a Jehová? Párrafo 5. Puede que un estudiante conozca bien la Biblia, pero necesite que alguien lo ayude a identificar qué le está impidiendo servir a Jehová. Quizás le esté dedicando mucho tiempo al trabajo, o tal vez su familia no quiera que él se haga testigo. ¿Cómo puedes imitar a Jesús? Dedicándole tiempo a tu estudiante. Por ejemplo, podrías invitarlo a tomar un café o a dar un paseo juntos. En ese ambiente relajado, tal vez le resulte más fácil hablar de los retos a los que se enfrenta. Entonces podrías ayudarlo a ver los cambios que debería hacer y recordarle que la razón principal de hacerlos es para demostrar que ama a Jehová, no para agradarte a ti. Pregunta 5. ¿Qué podemos hacer para ayudar a un estudiante a ver lo que le impide servir a Jehová? Respuesta principal 5. Podemos ayudar a un estudiante a identificar lo que le impide servir a Jehová al dedicarle tiempo en un ambiente relajado, fuera del estudio formal. Al invitarlo a conversar, es más probable que se sienta cómodo para hablar de sus retos, y así podemos ayudarlo a ver qué cambios necesita hacer por amor a Jehová, no simplemente para agradarnos a nosotros. Respuesta adicional 5. Debemos imitar a Jehová, quien no nos obliga a abrirle el corazón. De la misma manera, al conversar con un estudiante, debemos ser pacientes y discernidores. Podemos hacer preguntas amables como ¿qué le parece esto? O ¿había pensado alguna vez en este asunto? Lo que puede animarlo a expresar sus sentimientos sin sentirse presionado. Pregunta 6. ¿Cómo puedes ayudar a un estudiante a encontrar las fuerzas que necesita para poner en práctica lo que aprende? Párrafo 6. Para que un estudiante de la Biblia tenga las fuerzas de poner en práctica lo que está aprendiendo, necesita estar seguro de que Jehová lo ayudará a cumplir con sus normas. La primera carta a los Corintios 16:13 dice: Manténganse despiertos, estén firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. ¿Cómo puedes ayudarlo? Piensa en cuando ibas a la escuela. ¿Qué clase de maestro te gustaba más? Probablemente el que era paciente y te ayudaba a tener confianza en ti mismo. Intenta ser ese tipo de maestro. No te limites a enseñarle lo que Dios quiere que él haga. Asegúrale que cuenta con la ayuda de Jehová para hacer los cambios que necesita en su vida. ¿Qué más puedes hacer para ayudar al estudiante? Pregunta 6. ¿Cómo puedes ayudar a un estudiante a encontrar las fuerzas que necesita para poner en práctica lo que aprende? Respuesta principal 6. Ayudamos a un estudiante a encontrar las fuerzas que necesita, asegurándole que Jehová lo apoyará para cumplir con sus normas. Como nos anima el texto de 1 Corintios 16:13, debemos impulsarlo a que esté firme en la fe y sea fuerte, no confiando en sus propias capacidades, sino en la ayuda que Jehová siempre provee. Respuesta adicional 6. La fuerza que necesitamos no es física ni emocional en sentido humano, sino espiritual. Isaías 41:10 dice: No tengas miedo, porque estoy contigo. Yo te daré fuerzas. Debemos asegurar al estudiante que esta promesa es personal y que puede contar con que Jehová lo sostendrá. Entremos al segundo subtítulo de este estudio. Se llama
Ayuda a tu estudiante a amar más a Jehová. Pregunta 7. ¿Cómo ayudó Jesús a las personas que lo escuchaban a amar más a Jehová? Párrafo 7. Jesús sabía que si sus discípulos amaban a Dios, sería más fácil que pusieran en práctica lo que aprendían. Por eso a menudo les enseñaba cosas que los impulsaran a sentir más amor por su Padre Celestial. Por ejemplo, lo comparó a un hombre que les da cosas buenas a sus hijos. Algunas de las personas que escuchaban a Jesús tal vez no habían tenido un padre cariñoso. Imagínate cómo debieron sentirse cuando les habló del ejemplo de un padre compasivo que recibe con alegría a su hijo, que vuelve arrepentido después de llevar una mala vida. Así pudieron entender lo mucho que quiere Jehová a la humanidad. Leamos las citas bíblicas del párrafo 7. Mateo 7:9 al 11. Si su hijo les pide pan, ¿quién de ustedes le da una piedra? Y si les pide un pescado, ¿verdad que no le dan una serpiente? Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a quienes se las piden. Lucas 15:20 al 24. Así que se fue y volvió a la casa de su padre. Cuando él todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. Entonces el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo». Pero el padre les ordenó a sus esclavos: «Rápido, saquen una túnica larga, la mejor, y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en sus pies. Además, traigan el ternero engordado y mátenlo para que comamos y celebremos su regreso, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado». Y comenzaron a disfrutar. Pregunta 7. ¿Cómo ayudó Jesús a las personas que lo escuchaban a amar más a Jehová? Respuesta principal. 7. Jesús ayudó a las personas a amar más a Jehová, usando ilustraciones que resaltaban las hermosas cualidades de su Padre. Por ejemplo, como se narra en Lucas 15:20 a 24, les contó la historia de un padre compasivo que corrió a recibir con alegría a su hijo arrepentido, demostrando así el profundo amor y anhelo de Jehová por cada uno de nosotros. Respuesta adicional. 7. Al usar la palabra Padre, Jesús ayudó a la gente a ver a Jehová de una manera completamente nueva. Mientras que los líderes religiosos presentaban a Dios como un juez distante y exigente, Jesús lo reveló como un Padre accesible, tierno y deseoso de tener una relación estrecha con sus hijos humanos. Pregunta 8. ¿Cómo puedes ayudar a un estudiante de la Biblia a amar más a Jehová? Párrafo 8. Tú también puedes ayudar a tu estudiante a amar más a Jehová si durante las clases resaltas las cualidades que Dios tiene. Cada vez que estudien, muéstrale la relación que existe entre lo que está aprendiendo y el amor de Jehová. Y cuando analicen el rescate, ayúdalo a ver que es un regalo de Dios para él. Si un estudiante entiende lo mucho que Dios lo quiere a él, probablemente su amor por Jehová crecerá más y más. Las citas bíblicas para el párrafo 8 mencionan Romanos 5:8. Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:10. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Gálatas 2:20. Estoy clavado al madero con Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en unión conmigo. Así es, la vida que ahora vivo, la vivo en unión con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Pregunta 8. ¿Cómo puedes ayudar a un estudiante de la Biblia a amar más a Jehová? Respuesta principal.
8. Podemos ayudar a un estudiante a que su amor por Jehová crezca si en cada estudio resaltamos sus cualidades. Es fundamental ayudarlo a ver el rescate como un regalo personal, pues como nos enseña Romanos 5:8, Dios nos demostró su gran amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Respuesta adicional. 8. Para ayudar a un estudiante a entender el rescate, podemos animarlo a meditar en preguntas como: ¿qué me enseña sobre el amor de Jehová, el hecho de que estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo por mí? Esta meditación personal es clave para que el conocimiento de la Biblia baje de la mente al corazón y produzca amor y gratitud. Pregunta 9. ¿Qué ayudó a Michael a hacer cambios en su vida? Párrafo 9. Veamos el ejemplo de Michael, de Indonesia. Él conocía la verdad desde niño, pero no llegó a bautizarse. Cuando tenía 18 años, se fue al extranjero para trabajar de camionero. Más tarde, regresó a Indonesia, se casó y tuvo una hija, pero siguió trabajando en el extranjero, lejos de su familia. Con el tiempo, su esposa y su hija empezaron a estudiar la Biblia e hicieron cambios. Cuando la madre de Michael murió, él decidió volver a casa para cuidar a su padre y aceptó un curso de la Biblia. Al llegar a la lección 27 del libro, Disfrute de la vida, lo que aprendió en la sección Profundicemos en el tema, le llegó al corazón. Rompió a llorar cuando se imaginó lo mucho que tuvo que dolerle a Jehová ver sufrir a su hijo. La profunda gratitud que sintió por el rescate lo llevó a hacer cambios en su vida y a bautizarse. Pregunta 9. ¿Qué ayudó a Michael a hacer cambios en su vida? Respuesta principal. 9. Lo que ayudó a Michael a hacer grandes cambios en su vida fue la profunda gratitud que sintió por el rescate. Al estudiar la lección correspondiente y meditar en el inmenso dolor que debió sentir Jehová al ver sufrir a su hijo, su corazón se conmovió tanto que lo impulsó a dedicar su vida a Jehová y bautizarse. Respuesta adicional. 9. El rescate no es solo una doctrina bíblica, es la máxima prueba del amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuando una persona llega a ver el sacrificio de Cristo no como un evento histórico, sino como un regalo personal, su vida puede cambiar por completo. Entremos al subtítulo que se llama Ayuda a tu estudiante a hacer cambios en sus prioridades. Pregunta 10. ¿Cómo ayudó Jesús a sus primeros discípulos a tener claras sus prioridades? Lucas 5:5 al 11. Mira también la imagen. Párrafo 10. Los primeros discípulos enseguida se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías prometido, pero necesitaban ayuda para entender que la predicación tenía que ocupar un lugar muy importante en sus vidas. Pedro y Andrés ya llevaban un tiempo siendo discípulos de Jesús, cuando Él los invitó a dejarlo todo y seguirlo a tiempo completo. Junto con Santiago y Juan, tenían un negocio de pesca que iba muy bien. Cuando Pedro y Andrés dejaron las redes, probablemente hicieron planes para que su familia tuviera todo lo necesario mientras ellos seguían a Jesús. ¿Qué los ayudó a tener claras sus prioridades? El relato de Lucas nos cuenta que Jesús hizo un milagro que los ayudó a confiar en que Jehová les daría todo lo que necesitaran. Lucas 5:5 al 11 dice: Pero Simón le respondió: Maestro, trabajamos sin descanso toda la noche y no sacamos nada. Pero porque lo dices tú, bajaré las redes. Y cuando lo hicieron, capturaron muchísimos peces, tantos que sus redes empezaron a romperse. Así que les hicieron señas a sus socios, que estaban en la otra barca, para que fueran y los ayudaran. Ellos fueron, y entonces llenaron las dos barcas. Estaban tan llenas que empezaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó junto a las rodillas de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y es que él y los que estaban con él habían quedado enormemente asombrados por todo lo que habían pescado, igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón.
Pero Jesús le dijo a Simón, «Ya no tengas miedo. A partir de ahora estarás pescando hombres». De modo que, después de llevar las barcas de vuelta a la orilla, dejaron todo y lo siguieron. Las citas bíblicas del párrafo 10 mencionan Mateo 4, 18 y 19. Mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos echando una red al mar, pues eran pescadores. Uno era Simón, a quien llaman Pedro, y el otro era su hermano Andrés, y les dijo, «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Marcos 1, 16 al 20. Mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando sus redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Enseguida ellos dejaron las redes y lo siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Santiago hijo de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en su barca reparando las redes, y al instante los llamó. Así que ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores y lo siguieron. Pregunta 10. ¿Cómo ayudó Jesús a sus primeros discípulos a tener claras sus prioridades? Lucas 5, 5 al 11. Mira también la imagen. Respuesta principal. 10. Jesús ayudó a sus primeros discípulos a tener claras sus prioridades al fortalecer su fe en que Jehová cubriría sus necesidades. Según el relato de Lucas 5, 5 al 11, Jesús realizó una pesca milagrosa que los dejó asombrados y les dio la confianza para dejar su próspero negocio y aceptar la invitación de ser pescadores de hombres. Respuesta adicional. 10. La obra Perspicacia señala que el negocio de pesca de Pedro y sus socios probablemente era considerable. Por lo tanto, dejarlo todo no fue una decisión insignificante. El milagro de Jesús fue una lección práctica. Si confiaban en Él, sus necesidades materiales serían cubiertas de formas que ni siquiera podían imaginar. Esto nos enseña a ayudar a los estudiantes a confiar en que poner el reino primero es la decisión más segura. El epígrafe de la imagen menciona que en ella vemos a Pedro y a otros pescadores dejando sus negocios de pesca para seguir a Jesús. Al pie de la foto se pregunta, ¿qué aprendemos de la forma en que Jesús ayudó a sus discípulos a hacer cambios en sus prioridades? Aprendemos que Jesús ayudó a sus discípulos a ajustar sus prioridades, dándoles confianza en que Jehová cuidaría de ellos. Aunque dejar su negocio de pesca era un gran cambio, el milagro de la gran pesca les demostró que Jehová podía proveer lo necesario. Eso los motivó a poner la predicación en primer lugar en sus vidas. Pregunta 11. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la fe de nuestro estudiante? Párrafo 11. Nosotros no podemos hacer milagros como Jesús, pero sí podemos contarle al estudiante que Jehová apoya a todo el que lo pone a él en primer lugar en su vida. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo te ayudó Jehová a ti cuando empezaste a ir a las reuniones? Quizás tuviste que hablar con tu jefe y le dijiste que no podrías hacer más horas extras si eso te impedía asistir a las reuniones. Explícale al estudiante que, cuando hiciste esos cambios, notaste que Dios te ayudaba y tu fe se fortaleció. Pregunta 11. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la fe de nuestro estudiante? Respuesta principal 11. Podemos fortalecer la fe de nuestro estudiante al contarle experiencias personales. Al explicarle cómo Jehová nos ayudó cuando nosotros mismos pusimos el reino en primer lugar. Por ejemplo, al ajustar nuestro horario de trabajo para no perdernos las reuniones, le damos prueba tangible de que Dios apoya a quienes les son leales. Respuesta adicional. 11. El Salmo 34, 8, dice, «Prueben y vean que Jehová es bueno». Cuando compartimos cómo hemos probado personalmente la bondad de Jehová al tomar decisiones teocráticas, el estudiante no solo escucha un principio, sino que ve una prueba real de que ese principio funciona. Preguntas 12. Inciso A. ¿Por qué es bueno que invitemos a diferentes publicadores al curso de la Biblia? Inciso B.
¿Qué más puedes hacer con tu estudiante para ayudarlo a poner a Jehová en primer lugar? Pon un ejemplo. Párrafo 12. Al estudiante también le beneficiará escuchar lo que hicieron otros hermanos para poner a Jehová en primer lugar. ¿Por qué no invitas a las clases a hermanos con diferentes circunstancias? Pídeles que expliquen cómo conocieron la verdad y qué tuvieron que hacer para darle prioridad a su servicio a Jehová. También sería bueno que apartaras tiempo para ver con tu estudiante videos como los de las secciones Profundicemos en el tema o Descubra algo más, del libro Disfrute de la vida. Por ejemplo, cuando estudien la lección 37, podrías resaltar los principios que se encuentran en el video Jehová cubrirá nuestras necesidades. Pregunta 12. Inciso A. ¿Por qué es bueno que invitemos a diferentes publicadores al curso de la Biblia? Respuesta principal. 12. Inciso A. Es bueno invitar a diferentes publicadores al curso, porque el estudiante se beneficia al escuchar sus variadas experiencias sobre cómo lograron poner a Jehová en primer lugar en sus vidas. Respuesta adicional. 12. Inciso A. El libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová destaca que la congregación es una hermandad. Primera de Pedro 2:17. Al invitar a otros hermanos, le mostramos al estudiante esta hermandad en acción. Ve que el amor y la fe no son solo conceptos teóricos, sino una realidad viva en personas de toda clase. Inciso B. ¿Qué más puedes hacer con tu estudiante para ayudarlo a poner a Jehová en primer lugar? Pon un ejemplo. Respuesta principal. 12 inciso B. También podemos ayudarlo viendo juntos videos del libro Disfrute de la vida, como el que acompaña la lección 37, titulado Jehová cubrirá nuestras necesidades, que refuerza la confianza en la provisión de nuestro Padre Celestial. Respuesta adicional. 12. Inciso B. El sitio jw.org tiene una gran variedad de videos en la sección La Biblia que ilustran principios bíblicos. Ver con el estudiante el video de una experiencia de la vida real sobre confiar en Jehová puede tener un impacto emocional y espiritual mucho mayor que simplemente leer un párrafo. Veamos ahora el siguiente subtítulo que se llama Ayuda a tu estudiante a superar las dificultades. Pregunta 13. ¿Cómo preparó Jesús a sus discípulos para afrontar la oposición? Párrafo 13. En varias ocasiones, Jesús les dijo a sus discípulos que tendrían que afrontar oposición, incluso de sus familiares. Poco antes de morir, Jesús también les advirtió que hasta sus vidas podrían estar en peligro. Y, para que pudieran seguir predicando, les aconsejó que fueran prudentes y cautelosos, y que no se enfrentaran a los opositores. Leamos las citas bíblicas del párrafo 13. Mateo 5:11. Felices ustedes cuando, por causa de mí, la gente los insulte, los persiga, y mintiendo, diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Mateo 10:22. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Mateo 10:36. Así es, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Mateo 24:9. Entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Juan 15:20. Tengan presente lo que les dije. Un esclavo no es más que su amo. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Juan 16:2. Los expulsarán de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que cualquiera que los mate pensará que ha servido a Dios. Pregunta 13. ¿Cómo preparó Jesús a sus discípulos para afrontar la oposición? Respuesta principal 13. Jesús preparó a sus discípulos para la oposición, siendo muy claro y directo con ellos. Les advirtió en varias ocasiones que serían perseguidos y odiados, incluso por sus propios familiares. Para ello, les recordó el principio que leemos en Juan 15:20. Si ellos me han perseguido a mí,
también los perseguirán a ustedes, y les aconsejó ser siempre prudentes y cautelosos. Respuesta adicional 13. Las advertencias de Jesús sobre la persecución no tenían el propósito de asustar a sus discípulos, sino de prepararlos y fortalecerlos. Saber de antemano que la oposición es una prueba de servicio fiel, en lugar de una señal de que algo va mal, les ayudaría a perseverar con felicidad. Pregunta 14. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a afrontar la oposición? Segunda carta a Timoteo 3:12. Párrafo 14. Igual que Jesús, nosotros también podríamos preparar a nuestro estudiante para afrontar la oposición, explicándole lo que podrían hacer o decir algunos de sus compañeros de trabajo, amigos o familiares. La segunda carta a Timoteo 3:12 dice: De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús también serán perseguidos. Algunos compañeros de trabajo puede que se burlen de su nuevo estilo de vida. Otros, incluso familiares cercanos, tal vez critiquen sus nuevas creencias basadas en la Biblia. Es bueno que hables con tu estudiante de la oposición lo antes posible. Así, cuando ésta surja, es más probable que esté preparado y sepa qué hacer o decir. Pregunta 14. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a afrontar la oposición? Segunda carta a Timoteo 3:12. Respuesta principal. 14. Podemos ayudar a un estudiante a afrontar la oposición hablándole de este tema lo antes posible. La Biblia nos asegura en la segunda carta a Timoteo 3:12 que todos los que desean vivir con devoción a Dios, en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos, por lo que es sabio prepararlo para las posibles burlas o críticas que podría enfrentar, a fin de que sepa cómo reaccionar. Respuesta adicional 14. El sitio jw.org, en la sección para jóvenes, a menudo da consejos prácticos que podemos adaptar. Por ejemplo, se anima a los jóvenes a ver las preguntas como una oportunidad, no como un ataque. Este enfoque positivo ayuda a cualquiera a responder con calma y confianza. Pregunta 15. ¿Qué podemos hacer si la familia de un estudiante se opone? Párrafo 15. Si la familia de un estudiante se pone en su contra, anímalo a pensar en cuáles pueden ser las razones. ¿Será que creen que lo están engañando? ¿O es que simplemente tienen prejuicios contra los testigos? A Jesús le pasó algo parecido. Incluso algunos de sus familiares pensaban que se había vuelto loco. Es importante que el estudiante aprenda a ser paciente y a hablar con tacto a todos, entre ellos a sus familiares. Las citas bíblicas del párrafo 15 dicen, Marcos 3:21. Cuando su familia se enteró de lo que estaba pasando, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Juan 7:5. En realidad, sus hermanos no demostraban fe en él. Pregunta 15. ¿Qué podemos hacer si la familia de un estudiante se opone? Respuesta principal 15. Si la familia de un estudiante se opone, podemos ayudarlo animándolo a ser paciente, a hablarles con tacto y a tratar de entender sus motivos. Es muy consolador recordarle que no está solo, pues como muestra Marcos 3:21, incluso los propios familiares de Jesús, en una ocasión, llegaron a decir que él se había vuelto loco. Respuesta adicional 15. Sus hechos hablarán más alto que sus palabras. Podemos animar al estudiante a que, en lugar de discutir, demuestre con su conducta mansa y respetuosa los buenos efectos que la verdad está teniendo en su vida. Con el tiempo, esto puede ablandar el corazón de los familiares. Pregunta 16. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a hablar de sus creencias con tacto? Párrafo 16. ¿Qué puede hacer un estudiante si un familiar quiere saber más de sus creencias? Es mejor que no intente explicarle todo de una vez para no agobiarlo tanto que no quiera volver a saber nada. Anima al estudiante a tener conversaciones breves y sencillas. Así el familiar se quedará con ganas de seguir hablando de la Biblia en otra ocasión. El estudiante también puede hablarles a sus familiares del sitio jw.org.
De esa manera, ellos podrán entrar cuando deseen si quieren buscar más información sobre los testigos de Jehová. La cita bíblica del párrafo 15 dice, Colosenses 4:6. Que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Pregunta 16. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a hablar de sus creencias con tacto? Respuesta principal, 16. Para ayudar al estudiante a hablar de sus creencias con tacto, debemos animarlo a tener conversaciones breves y sencillas, en lugar de abrumar a sus familiares con demasiada información. El objetivo es que, como nos aconseja Colosenses 4:6, sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que así sepa cómo responder de la mejor manera. Respuesta adicional 16. Además de usar palabras agradables, la primera carta de Pedro 3:15 nos aconseja presentar nuestra defensa con genio apacible y profundo respeto. Esto implica reconocer la dignidad de la otra persona y respetar su derecho a tener su propia opinión, aunque no estemos de acuerdo. Este enfoque pacífico es mucho más eficaz que una actitud de confrontación. Pregunta 17. ¿Qué herramientas podemos usar para ayudar a un estudiante a contestar preguntas sobre lo que cree? Párrafo 17. Puedes usar la sección de jw.org. Preguntas frecuentes sobre los testigos de Jehová, para enseñar a tu estudiante a preparar respuestas sencillas a posibles preguntas de sus familiares o compañeros de trabajo. Recuerda que al final de cada lección del libro, Disfrute de la vida, hay un recuadro titulado Lo que algunos dicen. Anima a tu estudiante a ensayar respuestas en sus propias palabras. Siéntete libre de darle sugerencias para que mejore sus respuestas. Estas sesiones de práctica le darán confianza para defender su fe. La cita bíblica del párrafo 17 dice, Segunda carta a Timoteo 2:24 y 25. El esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal y enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. Quizás Dios les dé el arrepentimiento que lleva a un conocimiento exacto de la verdad. Pregunta 17. ¿Qué herramientas podemos usar para ayudar a un estudiante a contestar preguntas sobre lo que cree? Respuesta principal, 17. Podemos usar herramientas muy prácticas, como la sección Preguntas frecuentes sobre los testigos de Jehová en jw.org y el recuadro Lo que algunos dicen del libro Disfrute de la vida. Es muy útil tener sesiones de práctica para que el estudiante aprenda a contestar en sus propias palabras, aplicando el consejo de la segunda carta de Timoteo 2:24 y 25, de enseñar siempre con apacibilidad. Respuesta adicional 17. La idea de practicar no es nueva. En Hechos 17:2, se dice que el apóstol Pablo razonó con ellos a partir de las Escrituras. La palabra griega para razonar implica un diálogo, un intercambio de ideas. Nuestras sesiones de práctica ayudan al estudiante a desarrollar esta misma habilidad. No solo a citar un texto, sino a razonar sobre él de manera lógica y convincente. El epígrafe dice, tener sesiones de práctica con tu estudiante lo ayudará a hablar de su fe con todas las personas. Esta imagen muestra cómo una hermana ayuda a su estudiante a practicar la predicación usando el folleto Disfrute de la vida. Eso le dará confianza para responder preguntas de familiares o compañeros. Como dice el párrafo, estas sesiones de práctica lo preparan para defender su fe con respeto y seguridad. Pregunta 18. ¿Cómo podemos animar a un estudiante a predicar? Párrafo 18. Jesús les pidió a sus discípulos que predicaran las buenas noticias a todas las personas. Mateo 10:27 dice, Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Y lo que escuchan al oído, predíquenlo desde las azoteas. Cuanto más pronto empiece el estudiante a hablar de su fe, más rápido aprenderá a confiar en Jehová porque verá cómo lo ayuda.
¿Cómo puedes animar a tu estudiante a predicar con la congregación? Cuando se anuncia una campaña de predicación, es un buen momento para hablar con tu estudiante de lo que necesita hacer para ser publicador. Explícale que normalmente es más fácil empezar a predicar en una campaña. Otra cosa que lo puede ayudar es matricularse para presentar asignaciones en la reunión de entre semana. Así irá aprendiendo a hablar de sus creencias con convicción. Pregunta 18. ¿Cómo podemos animar a un estudiante a predicar? Respuesta principal. 18. Podemos animar al estudiante a predicar explicándole los pasos para hacerse publicador, especialmente cuando se acerca una campaña especial. Esto le ayuda a cumplir el mandato de Jesús que leemos en Mateo 10:27, donde nos insta a que lo que escuchan al oído, predíquenlo desde las azoteas. Matricularse para las asignaciones de estudiante en la reunión de entre semana también es un excelente paso para que gane confianza. Respuesta adicional. 18. La predicación fortalece nuestra propia fe. Cuando hablamos con otros sobre las promesas de Dios para el futuro, nuestra fe se fortalece. Cada vez que el estudiante da testimonio, su propia convicción y aprecio por la verdad se hacen más profundos. Entremos al último subtítulo de este tema. Se llama Demuéstrale a tu estudiante que confías en él. Pregunta 19. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en sus discípulos? Párrafo 19. Antes de morir e ir al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos que volverían a estar con Él. En ese momento, ellos no entendieron que Jesús estaba hablando de ir al cielo. Pero Él se centró en que eran personas leales y no en las dudas que tenían. Jesús sabía que necesitaban tiempo para entender algunas cosas, como por ejemplo la esperanza celestial. Nosotros también podemos demostrarle al estudiante que confiamos en él y en su deseo de servir a Jehová. Leamos las citas bíblicas del párrafo 19. Juan 14, 1 al 5. Que no se les angustie el corazón. Demuestren fe en Dios y demuestren fe en mí también. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, ya que me voy para prepararles un lugar. Además, cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los recibiré en casa, a mi lado, para que donde yo esté también estén ustedes, y ustedes conocen el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Juan 14.8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Juan 16:12. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Pregunta 19. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en sus discípulos? Respuesta. Principal 19. Jesús demostró que confiaba en sus discípulos al centrarse en su lealtad y su buen corazón, y no en sus dudas o falta de entendimiento del momento. Aunque ellos estaban confundidos, como se ve en Juan 14, 1 al 5, Él les habló de su futuro con la certeza de que serían fieles. De igual modo, nosotros debemos confiar en el deseo sincero del estudiante de servir a Jehová. Respuesta adicional 19. La confianza de Jesús en sus apóstoles se ve claramente en la comisión que les dio en Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos. Como explica la Atalaya, les confió la obra más importante de la historia, a pesar de conocer perfectamente sus imperfecciones. Esto nos enseña a ver a los estudiantes no solo como son ahora, sino cómo pueden llegar a ser con la ayuda de Jehová. Pregunta 20. ¿Cómo le demostró la hermana de Malawi a su estudiante que confiaba en ella? Párrafo 20. Es importante que siempre confiemos en nuestro estudiante, en que quiere hacer bien las cosas. Una hermana de Malawi, llamada Chifundo, comenzó un curso de la Biblia con Alinafe, una joven católica. Cuando llegaron a la lección 14 del libro Disfrute de la vida, Chifundo le preguntó a su estudiante qué pensaba sobre utilizar imágenes para adorar a Dios. Alinafe se alteró bastante y le respondió:
Eso es una decisión personal. En ese momento, Chifundo se preguntó si ahí terminaría el curso. Pero no se dio por vencida y le siguió dando clases con la esperanza de que con el tiempo entendiera que no debemos usar imágenes. Unos meses más tarde, Chifundo le hizo la pregunta que aparece en la lección 34. ¿Cómo le ha ayudado hasta ahora a estudiar la Biblia y conocer mejor a Jehová, el Dios verdadero? Chifundo cuenta. Alinafe dijo muchas cosas bonitas, y una de ellas es que los testigos no hacen nada que la Biblia condene. Poco después, esta mujer dejó de usar imágenes y por fin pudo bautizarse. Pregunta 20. ¿Cómo le demostró la hermana de Malawi a su estudiante que confiaba en ella? Respuesta principal 20. La hermana Chifundo de Malawi le demostró a su estudiante que confiaba en ella al no darse por vencida cuando la joven reaccionó negativamente a la enseñanza bíblica sobre las imágenes. En vez de cancelar el curso, siguió dándole clases con paciencia, confiando en que con el tiempo el amor por Jehová la movería a tomar la decisión correcta, lo cual finalmente sucedió. Respuesta adicional 20. La paciencia de la hermana nos recuerda lo que dice Eclesiastés 11:6. Por la mañana siembra tu semilla, porque no sabes cuál tendrá éxito. No podemos leer el corazón. Nuestra labor es seguir sembrando y regando con paciencia, confiando en que Jehová es quien se encarga de hacer crecer la semilla de la verdad en el momento y de la manera que Él considera apropiados. Pregunta 21. ¿Qué hacemos para ayudar a un estudiante a tomar la decisión de servirle a Jehová? Párrafo 21. Aunque sabemos que es Dios quien lo hace crecer, nosotros también podemos colaborar y ayudar al estudiante a que sirva a Jehová. Primera carta a los Corintios 3:7. No solo le enseñamos lo que Jehová quiere que haga, también lo ayudamos a amar a Dios más profundamente. Además, lo animamos a que demuestre ese amor haciendo cambios en sus prioridades y le enseñamos a confiar en Jehová cuando se enfrente a dificultades. Cuando le demostramos a nuestro estudiante que confiamos en él, estamos ayudándolo a convencerse de que él también puede ser un siervo fiel de Jehová. Pregunta 21. ¿Qué hacemos para ayudar a un estudiante a tomar la decisión de servirle a Jehová? Respuesta principal 21. Para ayudar a un estudiante a tomar la decisión de servirle a Jehová, colaboramos con Dios en la obra de cultivar. Tal como dice la primera carta a los Corintios 3:7, nosotros plantamos y regamos, pero es Dios que lo hace crecer. Hacemos nuestra parte al enseñarle, al ayudarlo a amar profundamente a Jehová, al animarlo a cambiar sus prioridades y, muy importante, al demostrarle que confiamos en que puede llegar a ser un fiel siervo de Dios. Respuesta adicional. 21. Para resumir el tierno cuidado que debemos mostrar, podemos meditar en el ejemplo del apóstol Pablo. En la primera carta a Tesalonicenses 2:7 y 8, él dijo que se había hecho apacible en medio de ustedes, como cuando una madre que cría a sus hijos los acaricia. Este profundo afecto personal, y no solo la enseñanza doctrinal, es lo que realmente ayuda a un estudiante a sentirse parte de la familia de Jehová. Hemos llegado al final, y ahora es el momento de hacer el repaso. ¿Qué responderías? ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a identificar los obstáculos que impiden su progreso? Respuesta. Podemos ayudarlo dedicándole tiempo en un ambiente relajado. Eso le permitirá expresar sus miedos y dificultades, como la presión familiar o el trabajo. Tal como hizo Jesús con Nicodemo, debemos mostrar interés personal y guiarlo a ver qué cambios necesita hacer por amor a Jehová. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a amar más a Jehová? Respuesta. Al resaltar las hermosas cualidades de Jehová en cada lección, ayudamos a que el estudiante vea el rescate como un regalo personal. Cuando comprende que Dios lo ama profundamente, como dice Romanos 5:8, su propio amor por Jehová crece y se fortalece. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a hacer cambios en sus prioridades? Respuesta.
fortaleciendo su fe en que Jehová lo cuidará si pone el reino en primer lugar. Igual que Jesús mostró con la pesca milagrosa, debemos usar experiencias reales para demostrar que confiar en Jehová siempre trae bendiciones. Fin del artículo. Bienvenidos a la serie ¿Qué harás en el paraíso? ¡Disfrútala! Bien. ¿Llegaremos pronto? No sé, pero el gorila ni una gota de sudor ha derramado. Entonces apurémonos. ¿Ustedes creen que a los rinocerontes les gusten las hamburguesas? No creo. A ellos solo les gustan las verduras.